Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. El mensaje está contenido de los versos 8 al 11. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza. Y ahí en paréntesis dice: pero tú eres rico. Y también conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te haré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daños de la segunda muerte. Aquí hay un mensaje muy corto, pero hay tanta riqueza espiritual, tanta enseñanza, y podemos observar tanta aplicación a nuestros tiempos como verdad presente. Es interesante lo que dice el texto. Lo primero que vamos a decir es que el nombre de Esmirna significa mirra, que es una sustancia que era usada para perfumar por lo aromática y también para ungir los cadáveres. La misma sustancia usada, ¿recuerdan? Cuando Jesús murió, la misma sustancia que utilizó José de Arimatea. Esto se encuentra en Juan 19:39. Entre los componentes estuvo mirra. La ciudad de Mirna es una ciudad llamada en ese tiempo la corona de Asia, y que hoy día corresponde en la actualidad a la ciudad de Izmir, en lo que sabemos que es el país de Turquía. Era la ciudad más bella en Asia Menor y un centro para la ciencia y la medicina. De modo que era una ciudad cosmopolita en los términos actuales. Esmirna disputaba a Éfeso su posición como primera ciudad de Asia. Su importancia se debía en gran manera a la posición, ¿verdad?, y con un excelente puerto. La convertía en un privilegiado centro comercial en la ruta directa, ¿verdad?, que mantenía India y Persia con Roma. Casi era el tránsito obligado. Eso hacía que su economía fuera bien, pero bien próspera. La gran variedad de monedas encontradas por los arqueólogos en la ciudad nos hacen pensar que era una ciudad, lo que ya dijimos, rica, próspera. La iglesia de Esmirna no ha sido dejada como un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución y el sufrimiento. Y de hecho, a diferencia de las demás cartas que el Señor envió a otras iglesias de Asia, solo en el caso de Esmirna y Filadelfia no encontramos palabras de condenación y reproche para ellas. Éfeso y Esmirna. Otro detalle en que Éfeso y Esmirna se parecían en que ambas eran ciudades como importantes centros comerciales de Asia. En el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se había erigido en Esmirna un templo en honor de este emperador. Y una vez al año, todos los ciudadanos, a excepción de los judíos, tenían la obligación de reconocer públicamente: César era el Señor. Algo que los verdaderos cristianos se negaban.
puesto que ellos confesaban que el Señor era Jesús. Como acabamos de ver, ¿verdad? Es decir, los judíos estaban exentos de la obligación de adorar al emperador, puesto que Roma toleraba que fueran monoteístas, los judíos, monoteístas, un solo Dios. Durante un tiempo el cristianismo fue considerado por las autoridades romanas como una parte del judaísmo y por lo tanto también fueron excluidos de la adoración imperial. Pero las autoridades judías en Jerusalén y los dirigentes de muchas sinagogas hicieron todo lo posible para que Roma hiciese una distinción entre el judaísmo y el cristianismo, de tal manera que finalmente lo consiguieron y los cristianos fueron obligados a rendir adoración a César, algo a los que se negaban y por lo tanto tuvieron que sufrir una terrible persecución. Quizá algo de todo esto está en el fondo de la situación por la que estaba atravesando la iglesia en Esmirna cuando el Señor le escribió. 50 años después de la muerte de Juan, por ahí alrededor del año 150, Juan vivió alrededor de unos 100 años. Policarpo, que era el pastor de la iglesia en Esmirna, fue enterrado vivo a la edad de 86 años por negarse a adorar al César. Y aquí podemos ir comprendiendo algo de que la historia es cíclica y se repetirá al fin del tiempo. En el mensaje que recibió Esmirna se pone de manifiesto algunos contrastes. Presenta al Señor como aquel que es el primero y el último, así lo leímos ahorita. El que estuvo muerto pero volvió a vivir. De los creyentes de Esmirna se dice que son pobres, pero en realidad el Señor vio riqueza en ellos. Y aquí se está refiriendo a una riqueza espiritual. Esto tiene que ver con el mensaje de la verdad presente aplicado a la época y a esta época también. De sus perseguidores creyentes blasfemos, oígalo bien, creyentes blasfemos, dice que son judíos, pero en realidad, sino que son sinagoga de Satanás. Una expresión personal y que dio lugar a un tema personal que yo tengo titulado El diablo también se disfraza de religión. Encontré una cita en la revista Heralds el 12 de abril de 1900, muy apropiada para lo que estamos tratando. Dice: Cristo dice que la iglesia sobre la cual Satanás preside es la sinagoga de Satanás. Sus miembros son los hijos de desobediencia, son los que prefieren pecar, que trabajan para anular la ley de Dios. Las obras de Satanás es la de mezclar el mal con el bien y eliminar la distinción entre el uno y el otro. Tremendo, tremendo, tremendo. De modo que el diablo ya también tiene iglesia y toma la palabra de Dios y la adultera. Y mucha gente no alcanza a distinguir, ¿verdad?, entre el trigo y la cizaña, entre la norma del manual de vida y la conciencia humana. El mensaje a Esmirna tiene una aplicación escatológica, es decir, una aplicación para el tiempo del fin, donde el Señor permitirá que crezcan juntos el trigo y la cizaña. Y cuando digo permitirá es porque todo pasa por la aduana de Dios, por el control del Eterno, todo, absolutamente todo. Bien sea que provenga de Él o que Él lo permita. Y ambos, o sea, con un propósito. Y cuando digo Él permitirá que crezca el trigo y la cizaña, es porque se atacará la pureza del Evangelio, donde seremos perseguidos por parte incluso de nuestros hermanos, aún de nuestra familia.
Al igual que en esa época, donde el culto al emperador era adulterio espiritual y practicado por muchos judíos de gentilicio, en el tiempo del fin, multitudes llamadas cristianas rendirán fidelidad al culto de dirigentes de naciones poderosas y perseguirán al verdadero pueblo de Dios, no nominal, sino doctrinal, llamados, escogidos, para que retomen la bandera de la verdad del Evangelio. Este mensaje a Esmirna, apreciados, nos llega en el momento preciso de la actualidad. Damos gracias a Dios porque Dios no nos ha dejado en oscuridad, no nos ha dado ciegos, no nos ha vedado lo tocante a esta parte. El Señor llama las cosas por su nombre y no maquilla su mensaje escatológico. Nos fortalece y nos anima y luego nos habla, nos dice del propósito de permitirnos ciertos escenarios aparentemente adversos en nuestra experiencia cristiana. Cuando con frecuencia escuchamos lo que hemos de sufrir, lo que hemos de padecer, lo que se avecina, lo que ya está aquí cocinándose, muchas veces no nos gusta, porque no cabe duda que no son buenas noticias, pero no son buenas noticias desde el punto de vista humano, desde el punto de vista material, desde el punto de vista de nuestro desarrollo de vida. Pero desde el punto de vista espiritual son las mejores noticias. Dice el texto, no temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, pero hay algo impresionante. Dice, para que seáis probados, para que seáis probados. Y es la metodología de Dios para los que han de ser salvos. Es la metodología de Dios. Dice la palabra de Dios, a la luz de la Biblia nosotros podemos encontrar en Zacarías, capítulo 13, versículos 8 y 9, y dice, y acontecerá en toda la tierra. Y cuando se refiere aquí, y en toda la tierra, se refiere a la humanidad, no a la materia terrenal en sí. Y acontecerá en toda la tierra. Pero no solamente se refiere a la parte de la humanidad, sino a la humanidad existente de todas las edades, pasada, presente y futura, dice. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes de ¿qué? De la humanidad será cortada de ella. ¿De dónde? De la tierra. Dice, y se perderán las dos terceras partes. Dice, mas la tercera parte quedará en ella, permanecerá. Dice el versículo 9, y meteré en ella, o sea, la tercera parte, y meteré en el fuego a la tercera parte. Miren la tercera parte, la que queda, no es la que ha sido cortada, no es la que ha sido desechada. La tercera parte, dice, los meteré en fuego y los fundiré como se funde la plata. Y agrega, y los probaré como se prueba el oro. De modo que aquí no estamos refiriendo a un texto escrito nada menos en primera persona por el mismo Dios. Dice, él, ese grupo, el grupo de la tercera parte, dice, invocará mi nombre y yo le oiré. Y diré, pueblo mío. Y él dirá, el grupo, Jehová es mi Dios. De modo que hemos llamado la atención de este texto de Zacarías 13, los versículos 8 y 9, porque habíamos dicho que es la metodología del cielo. Incluso una vez que Jesús fue ungido, fue bautizado, fue llevado, dice la palabra de Dios, fue llevado por el Espíritu al desierto.
y con frecuencia hemos dicho el desierto de la prueba, y fue llevado a fin de ser probado. Si el mismo Dios eterno, hecho carne, encarnizado, fue sometido a prueba, a fin de estar capacitado para la gran misión que habría de cumplir, ¿cuánto más tú y yo, que hemos sido llamados a colaborar con el plan de salvación, que hemos sido llamados a formar parte, a ser las manos de Dios? La salvación es gratuita, apreciado, eso lo sabemos. Es por fe en la bendita esperanza, pero es condicional. Y esa condición se llama fidelidad, obediencia. Y esa fidelidad y esa obediencia no es parcial, es total. Así lo dice el final del texto de Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Por allá en la carta a los tesalonicenses dice: los muertos en Cristo participarán de la primera resurrección, a la que nosotros conocemos perfectamente como la resurrección de los fieles muertos. ¿Qué significan los muertos en Cristo? Significa lo que acaba de decir Apocalipsis 2:10, ser fiel hasta la muerte. Significa que al momento de que concluya nuestro periodo de gracia individual, personal, es decir, nuestro periodo de vida, al momento de cerrar los ojos, seamos hallados fieles, seamos hallados a paz en las cuentas, con lo alto, con el cielo. La experiencia de la iglesia de Esmirna es paralela a la iglesia cristiana en general, y abarca la época que siguió a los tiempos apostólicos hasta principios del siglo IV, cuando el Imperio Romano dejó de perseguir a los cristianos. Luego de la advertencia acerca de las tribulaciones, persecuciones, aflicciones, acerca de los que querían vivir piadosamente, el Señor advierte acerca de una profecía de tiempo. Comúnmente se dice que la última profecía de tiempo fue las 2300 tardes y mañanas, las 70 semanas. Se habla también de las profecías de tiempo dadas en Daniel 12. Pero aquí encontramos una profecía de tiempo. Aquí se habla de que esta tribulación, persecución, angustia, aflicciones al pueblo de Dios en la iglesia de Esmirna, dice, sucederá en un periodo de 10 días. Y acerca de la interpretación de este tiempo, que si es simbólico o es literal, la iglesia adventista del séptimo día no tiene una posición radical, definida, única, que no deje lugar a dudas, no. Ni siquiera la pluma inspirada comenta algo al respecto. Yo tengo la oportunidad o el privilegio de tener la Biblia con comentarios de Elena de White para cada versículo existente. Y cuando uno busca el versículo, la referencia de sus escritos los llevan a donde ella haya hablado de esto, en cualquiera de los escritos, bien sea libros clásicos, bien sea cartas, bien sea revistas. Y de este texto que habla de esta profecía de tiempo,
de 10 días de tribulación, de angustia, de persecuciones, la sierva Elena de White no hace referencia alguna. ¿Cuándo fue el comienzo y el final de esta profecía? Tampoco está definido y que no diera lugar a duda. Sea literal o simbólico, lo que es cierto es que la persecución será, pero además será desenfrenada. Yo estimo que será por un tiempo corto, breve, porque si comparamos 10 días, por decir algo literales, con el tiempo de la iglesia de Esmirna, vemos que es desproporcionado. Pues podemos considerar que es poco. Acerca de esta profecía de tiempo y su interpretación, existen diferentes tesis. Solamente voy a mencionar una o dos o tres. Por ejemplo, algunos sostienen que las peores persecuciones vinieron durante los 10 años comprendidos entre el año 303 y 313 después de Cristo. Y usando el método del conteo del tiempo profético de un día por año que encontramos en Ezequiel 4:8, nos damos cuenta que aquí estos 10 días resultan ser simbólicos, proféticos. Pero esta es una tesis. Repito, esto comparado con el tiempo que estuvo la iglesia de Esmirna, resulta breve. Otra tesis, otra línea de pensamiento que cuenta el contexto histórico, la visión simbólica sugiere que los 10 días de tribulación se refieren a 10 persecuciones que comenzaron con el emperador Nerón y terminaron con Diocleciano. Esto en el siglo II, en el siglo III, después de Cristo. Algunos eruditos, historiadores, excluyen a Nerón y cuentan desde Domiciano hasta Juliano. Aquí necesariamente tenemos que referirnos a la historia que ayuda en muchos casos. Ayuda. La misma sierva del señor Elena de White, que aunque no tuvo estudios, fue una gran lectora, tenía el hábito de leer, y para ello sus problemas de salud señalaban a dedicar buen tiempo a la lectura, a la preparación, a la capacitación. Y el Señor le dio un espíritu de entendimiento, discernimiento, pero además de fijar, de grabar mentalmente, como decimos nosotros, una mente fotográfica. De lo que leía mucho de historia. Y ella en sus libros, por ejemplo, en El conflicto de los siglos, hace referencia a esto. El Señor la llevó a esto, a apoyarse también en datos históricos. Dada la complejidad del libro de Apocalipsis, cualquier estudio sobre los 10 días de tribulación debe abordarse con gracia, con humildad y con tacto. Tampoco debemos perder de vista el importante mensaje de la carta, ni del libro de Apocalipsis en conjunto. Lejos de ser un libro para debates escatológicos, el Apocalipsis sirve para alentar a todos los creyentes que Jesús es el vencedor. El libro es especialmente alentador para los cristianos perseguidos, pues proporciona una esperanza segura de que Dios compensará un día su fidelidad y restaurará el paraíso. La
fidelidad a Cristo y su palabra ha estado atacada desde el principio mismo de la Iglesia Apostólica y lo será hasta el fin. En China, por ejemplo, el diablo ha lanzado en el país del dragón. El diablo ha atacado a la iglesia de una manera cruel, despiadada, contra cualquiera que permanezca fiel a Cristo, como lo dice Apocalipsis 12:7. Y la Biblia dice, todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecuciones. Encontré en la revista Heralds el 2 de noviembre de 1898 un apunte que me llamó la atención. Dice ese apunte: la soberanía de Dios ofrece más esperanza de que aunque perdamos la vida, estamos en sus manos. También tendremos la gracia de soportar cualquier forma de dificultad en esta vida. Esta parte del mensaje a Esmirna es para nosotros también en este tiempo, en el tiempo del fin. La corona que ofrece Jesús será colocada sobre nuestras sienes por sus propias manos, las mismas que fueron atravesadas por los clavos en la cruz de manera infame para darnos la salvación. Por último, me referiré al último texto del mensaje a Esmirna. Ese texto que dice: el que tiene oído, oiga. Y añade: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Mensajes Selectos 92, la página 92 de 1901. El que tiene oído, oiga, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Agrega el comentario de la sierva de Dios: si vosotros oís lo que el Espíritu dice a las iglesias y meditáis en la instrucción que se les da, vuestros oídos estarán cerrados para las insensateces y necedades que nos rodean. No oiréis ni repetiréis esas cosas, ni nunca las desearéis o desearéis. Si Cristo satisface el hambre de vuestra alma, esas trivialidades son insípidas y desagradables para nosotros. No halléis deleite en ellas, sino que, en cambio, elegiréis el pan del cielo. Tremendo, apreciado, tremendo. En todas los mensajes, en todas las cartas de Dios, del Señor, a las 7 iglesias de Apocalipsis, se hace una referencia a la reproducción de las situaciones en el tiempo del fin. Y todos estos mensajes terminan, ¿verdad?, con un texto: al que vence. En este caso, a la iglesia de Esmirna le dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y cuando se hace la referencia a la segunda muerte, se entiende que hay una primera. Esa primera muerte, ¿verdad?, que todos por sentencia divina vamos a sufrir, ¿ya?, puede ser una muerte de momento, una muerte temporal, pero puede ser una muerte eterna. Y esa muerte eterna es para los que sufran la segunda muerte, los que hayan sido hallados fieles al momento de cerrar sus ojos, como dice Tesalonicenses, serán resucitados, pero serán resucitados para vida y vida eterna. Nunca más degustarán la muerte. A eso se refiere, dice:
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, no experimentará la segunda muerte. ¿Cómo nos duele aquí ver cuando una persona cierra sus ojos, fallece, y nosotros sabemos que estuvo rechazando la gracia divina, que estuvo rechazando la maravillosa oportunidad de salvación, que le prestó caso a las necedades, que estuvo escuchando el mensaje de la sinagoga de Satanás, el mensaje de tantos y tantos que aun cuando conocen mucho de Biblia, su interpretación y su aplicación es contraria a lo que enseña la palabra y a lo que el Espíritu de Dios quiere llevar a todo el que habla de manera con sencillez y humildad su corazón y sus oídos a escuchar la verdad, en este caso la verdad presente. Esmirna se reproduce en alguna de sus etapas y en alguna de sus partes al tiempo en que vivimos. Es la segunda iglesia. Apreciados, estos temas específicos enriquecen no solamente nuestra parte de conocimientos, sino también nuestra aplicación en la vida espiritual.